Buen miércoles, ¿cómo andan? Aquí está la edición central de MBD Noticias en la pantalla de TV Ciudad. Bienvenidos y bienvenidas. Bienvenida, Nati. ¿Cómo te va? Bien, ¿y tú? Todo bien. ¿Todo bien? Yo te podría resumir la situación así. A ver. Tenemos visitas. Hay unas cuantas visitas. Unas cuantas, sí. La gente va llegando. Y hay encuentros. Sí, hay encuentros, reuniones. Por ejemplo, el presidente Luis Lacalle Pou se reunió esta tarde con su par colombiano, Gustavo Petro, quien justamente en este momento está reunido, terminó hace poquito en realidad de reunirse, con el presidente electo Yamandu Orsi y llegó a Uruguay para participar de la cumbre del Mercosur y además también participará de otras actividades. Mañana Petro visitará al expresidente José Mujica, a quien le entregará una de las distinciones más importantes del Estado colombiano. Más tarde, el mandatario de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, se sumará al encuentro. No se descarta que también participe Orsi, quien hoy fue proclamado presidente electo por la Corte Electoral. Y después de las dos reuniones que tuvo, habla Petro, el presidente colombiano, a esta hora, y tenemos a un compañero allí. Sí, está Martín Duarte. Vamos a ver lo que está diciendo Petro en este momento. Vamos a escuchar. Ahí está hablando Yamandu Orsi en este momento. Encuentro entre el mandatario electo y el presidente de Colombia. Creo que ese fue el tema central, además de hablar mucho de historia y de la historia de nuestro pueblo, pero concretamente pusimos sobre la mesa y quedamos en avanzar en esta línea. Se verá cuáles son los mejores instrumentos, por supuesto no descartamos ninguno. Buenas tardes. Para Orsi. Mujica jugó un rol importante buscando ser un articulador en la región. ¿Qué rol entiende usted que puede asumir como presidente? Y si también puede jugar alguna responsabilidad en la pacificación en Colombia, como lo hizo Mujica. Yo creo que Uruguay tiene una vocación histórica de paz y de fomento del diálogo. Históricamente ha sido así. Uruguay ha sido una línea que ha trabajado durante años, cualquiera sean los partidos o los gobiernos. Por supuesto estoy hablando de los gobiernos democráticos de hace 40 años para acá, pero también históricamente las veces que Uruguay se destacó en el mundo es por hacer propuestas de acercamiento. En una región donde hay países o hay velocidades de países tan distintos, o tamaños, o escalas tan diferentes, Uruguay tiene una oportunidad, y lo hemos dicho una y otra vez, Uruguay puede ser un espacio de articulación. No es la persona de, en este caso no es un tema de hablar en primera persona, sino de tomar esa fortaleza que habla de una construcción, como yo digo siempre, esa acumulación positiva que Uruguay tiene y una vocación diplomática inteligente. En un mundo donde hay tanta incertidumbre, América Latina está dando una señal muy fuerte. Y yo creo que hay guerras en todo el mundo. Nosotros tenemos mucha violencia en nuestro continente. El crimen organizado es un problema. O sea que tenemos problemas comunes y que compartimos. Y acá no importa si los gobiernos son de derecha o de izquierda. Acá lo que hay que lograr es entender la fortaleza que tenemos. En el corazón de América está la Amazonia. La Amazonia no es importante solo para América, lo sabemos, y en torno a esa maravilla nos desarrollamos todo un montón de sociedades. Sin importar, repito, no debería importarnos, o no debería ser lo más importante la visión ideológica dentro de cada uno de los países. Hay que procurar una hoja de ruta para poner a América Latina en ese lugar que ya pidió pista, lo está haciendo, pero operar fuerte en el mundo de cara a esto que no hay marcha atrás. Estoy hablando de una forma diferente de generar energía, una forma diferente de articular y de vivir. Lo que estamos viendo que pasa en el mundo son cosas que a nosotros nos preocupan y que tienen que ver con la vida, como dice el presidente Petro. Entonces, vocación de paz, vocación de articulación y ser referencia, por ejemplo, en el tema de energías limpias, por poner algunos ejemplos. Gracias. Flaco de Colombia. Señor presidente, hablemos de temas domésticos, nos toca. Pero es que, presidente, el país está a la expectativa porque ayer tal vez el trino más largo que yo le he leído a usted, no mentira, larguísimo. El de hoy fue más largo, sí, de defensa, lo terminé hace poco, sí, la segunda parte de Hacienda. Y anoche usted se reunió con él, un respaldo grande, luego se reúne con él, hoy le pide la renuncia, el ministro ya le presentó la carta. ¿Qué pasó anoche? ¿Y quién lo va a reemplazar? No pasó anoche, ya habíamos hablado del tema, incluso hace días, porque cuando uno es atacado judicialmente, tiene derecho la persona a defenderse. Y es mejor la defensa a veces en solitario
sin el poder del gobierno, porque se le puede demostrar mucha honestidad al pueblo y generar la confianza. Y porque siendo ministro de Hacienda, esa confianza se vuelve vital en el manejo de la economía, donde tantos especuladores juegan a la desconfianza. Es un golpe a la confianza del gobierno, indudablemente lo que han hecho. Y ese golpe solo se puede, para defender al país, manejar con mucha confianza. Entonces yo creo en la inocencia del ministro de Hacienda, sé, porque yo mismo denuncié ante ustedes y en el Congreso de la República la existencia de los cupos indicativos a parlamentarios en el año 2001 por centenares de personas y por centenares de miles de millones de pesos. La denuncia nunca prosperó porque el gobierno era de la oligarquía, que ahora es dueña, ustedes saben de qué. Entonces, ahora sí va a prosperar un proceso que yo voy a intentar que se extienda a todas las acciones en donde se entregaron dineros públicos por votos electorales durante casi todos los gobiernos. Así hablaba el presidente colombiano de asuntos internos de su país. Antes vimos y escuchamos a Orsi, ya volveremos sobre ese asunto. Ahora cambiamos de tema y adelanta el contenido de su móvil en esta jornada, Mariana Abreu. ¿Cómo andás, Mariana? ¿Cómo andás, Martín? El saludo para todos. Estamos en la puerta del CASMU porque aquí en un ratito nada más va a estar comenzando una conferencia de prensa por parte de la directiva de la Mutualista, que está intervenida luego de que la ministra de Salud Pública, Karina Rando, anunciara que va a enviar a Fiscalía los informes de los interventores, informes que son categóricos en relación a irregularidades, falta de controles internos, diferentes desvíos de las normas. En un ratito entonces vamos a estar ampliando esta información. Y de la blanqueada pasamos a la aguada, seguimos en tema, no cambiamos de asunto. Aparece Diego Martini con su adelanto. ¿Cómo andás, Diego? Bien, compañeros, estamos en el Parlamento justamente donde hace un rato vinieron autoridades del MSP y le presentaron el documento que tenemos acá en manos, donde señala varias irregularidades que el CASMU presentó. Este documento se le presentó justamente a la Comisión de Salud del Parlamento y fue enviado a la Fiscalía para que se analice si hay un delito y para qué debe actuar. Hay irregularidades que son graves, por ejemplo, se detectaron desvíos a normativas vigentes, importantes irregularidades en contrataciones de servicios de diversas áreas. Los interventores le pidieron al CASMU que cortaran con algunos servicios y pagos y el CASMU no hizo caso a eso, así que sobre esto vamos a estar ampliando en unos minutos con el senador frente amplista José Núñez. Bien, y ahora repasamos los títulos con las noticias más importantes de la jornada. CASMU ante la Fiscalía tras el informe de los interventores. La ministra Karina Rando informó a los legisladores sobre el relevamiento realizado por los interventores del Poder Ejecutivo. El intendente de Paysandú y senador electo Nicolás Olivera llamó a evaluar alianzas con otros sectores del Partido Nacional para articular la oposición al próximo gobierno. El Ministerio del Interior y la Fiscalía investigan un atentado a balazos ocurrido esta madrugada contra la sede del Instituto Nacional de Rehabilitación. La bancada Frente Amplista de Diles de La Valleja cuestionó la aprobación de una licitación por un monto cercano a los $700.000 para colocar un cartel de letras con el nombre de la ciudad de Minas. El presidente del Sindicato de Salud Pública dijo que el colectivo no comparte la presupuestación de integrantes de direcciones y de equipos de gestión de ACE que asumieron durante este gobierno. El repositorio Luisa Cuesta está en proceso de incorporar 200.000 documentos provenientes de la Armada. La inflación en Uruguay aumentó levemente y se situó en 5,03% en la medición interanual de noviembre, según datos oficiales publicados este miércoles. La Asamblea Nacional de Francia aprobó la moción de censura presentada por la izquierda contra el primer ministro Michel Barnier, generando la dimisión de un gobierno por primera vez en décadas. El presidente del partido español Vox, Santiago Abascal, dijo en Buenos Aires que tras las victorias electorales de Javier Milei y Donald Trump es un buen momento para detener el socialismo.
otros adelantos. Les contamos que en las últimas horas se llevó a un acuerdo para ampliar el protocolo de seguridad del personal de la salud que se desempeña en los territorios, o sea, del personal extrahospitalario. El presidente del Sindicato Médico, José Minarrieta, y el presidente del Sindicato de Trabajadores de Salud Pública, Martín Pereira, confían en que este acuerdo multisectorial permita limitar las situaciones de violencia que viven estas personas. El tema que lo invoca, que lo provoca, es la seguridad de los equipos asistenciales cuando trabajan en la calle, cuando trabajan en los domicilios, cuando trabajan en la periferia, cuando trabajan en zonas que pueden ser seguras o no. Una mayor coordinación con el Ministerio del Interior para tener garantías de que cuando enclave uno, que es riesgo de vida, no haya que estar esperando el móvil policial o, como te decía, el equipo de salud tenga que poner en la balanza. Entramos sin custodia por salvar una vida, poniendo en riesgo la vida del equipo de salud. Renová tu plan de fibra con un 50% de descuento por 3 meses y muchos más beneficios. Vamos ya mismo al contacto con nuestro compañero Diego Martini, que está allí en el Parlamento, donde hace algunas horas estuvieron presentes las autoridades del Ministerio de Salud Pública para dar este informe de los interventores del CASMU. Adelante. Sí, así es, compañeros. Hace un rato ya se retiraron las autoridades del Ministerio de Salud Pública, que entregaron el documento que tenemos en manos a la Comisión de Salud con el informe justamente de los interventores. Documento que fue enviado a Fiscalía para que se analice si configura un delito y para ver si esto se puede investigar en la justicia. Algunas de las cosas que dice el informe es que hay una necesidad de tener conocimiento del manejo de los recursos institucionales y transparencia de los procedimientos llevados a cabo, porque los interventores en algunos casos no tuvieron esa información, desvíos a normativas vigentes, incumplimientos estatutarios, también al reglamento de compras. Hay compras con irregularidades en contratación de servicios de diversas áreas, recursos humanos, obras, limpiezas, vehículos, contratación también de personal, muchos contratos que se firmaron sin pasar por la directiva, solamente 6 pasaron por la directiva. Después se realizan pagos de contratos vencidos por objetos no incluidos en el alcance de los mismos. Después también los interventores pidieron a las autoridades del CASMU que no siguieran con algunos pagos y eso no fue cumplido. No hay un monto gastado actualizado a la fecha. De hecho, desde que ingresaron los interventores, la deuda que tiene el CASMU creció. También se da información de que el préstamo pedido al BROU, aquel préstamo que se pidió como garantía, no daría una solución financiera a la institución. Y bueno, hay un montón de irregularidades que señala el documento. También contratación de obras millonarias y de alto costo con equipamiento para la sala de directiva, algo que también llama la atención. Así que bueno, un informe que es a modo de resumen con el que se envió a Fiscalía. Para hablar de esto estamos con el senador Frente Amplista José Núñez. Bueno, no vamos a ampliar, digamos, en lo que dijimos ahora, pero señalaban hace un rato que preocupa que las autoridades hayan demorado más de 1 año y medio en acercarse al CASMU para una situación que es bastante grave. Bueno, sin duda que para nosotros el gobierno debió haber actuado antes ante la situación preocupante de la institución y bueno, en la medida que no se hizo, sin duda que se agravan los problemas. Así que nosotros escuchamos con mucha atención el informe, fue largo. Lo que usted lee es un resumen de una documentación más voluminosa que entregó la ministra a la comisión, que obviamente nosotros no hemos podido ver, pero que vamos a recibir todos los legisladores y que de alguna manera vamos a poder ver los fundamentos de esas afirmaciones que se hacen en el resumen. También estarían incluidos ahí algunos descargos que hizo la institución, que hizo el CASMU, y las respuestas de los interventores a esos descargos que hizo CASMU. O sea que la situación es sumamente preocupante. A las dificultades financieras que se conocen, se agrega esta afirmación que hace el gobierno, que hacen las autoridades, de que se han cometido muchas irregularidades administrativas al punto tal que el gobierno remitió a la Fiscalía todos los antecedentes para que considere si se han cometido o no delitos. Entonces, es una situación muy preocupante. Nosotros, cuando digo nosotros, digo el Frente Amplio,
Estamos convencidos de que el CASMU es una institución muy importante dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud y que debemos hacer los esfuerzos para que siga funcionando, para que siga existiendo. Que no pase lo de Casa de Galicia. Para que no pase lo de Casa de Galicia, pero naturalmente tenemos también que ser muy rigurosos en el uso del apoyo público que recibe, ¿verdad? Porque está recibiendo garantías para acceder a financiamiento que le permitan abordar y resolver sus problemas, y eso son garantías públicas, es un apoyo público. Entonces hay que ser vigilante de esos recursos, severo con las irregularidades, ni que hablar si se confirma que ha habido ilegalidades, y vamos a estar muy vigilantes desde ese punto. Lamentamos que no se haya actuado antes, ¿verdad? Lamentamos que no se haya actuado antes y bueno, sobre eso el pueblo ya se pronunció. ¿Qué puede pasar ahora? Bueno, que hay un cambio de gobierno y el Frente Amplio va a ser mano ahora, pero bueno, hay situaciones que el gobierno anterior, el gobierno que encabezaba la ministra Rando, tomó para con esta mutualista y bueno, ahora las nuevas autoridades que tendrá el Frente Amplio que designará tendrán que, digamos, hacerse cargo de esto. Sí, y nos vamos a hacer cargo, las compañeras, los compañeros que estén, nos vamos a hacer cargo, pero no corresponde que nosotros ahora digamos lo que tiene que hacer el gobierno, ¿verdad? Nosotros tenemos un presidente de la República y una ministra de Salud Pública que son los responsables del Poder Ejecutivo en este tema y lo van a hacer hasta el 28 de febrero. Y por lo tanto son ellos los que tienen que tomar las decisiones. Si llegan a una decisión, como lo anunció el presidente y quiere conversarla con el presidente electo, nos parece muy bien, pero son ellos los que tienen que tomar las decisiones y no el gobierno electo, ¿verdad? Así que nosotros no vamos a decir lo que hay que hacer, más allá que vamos a estar siguiendo vigilantemente esta situación y a partir del 1 de marzo, sin duda, que nos vamos a hacer cargo de la situación y esperemos que esté en la mejor posición posible. Nosotros se lo planteamos a la ministra. Nos parece muy importante también que no solo las autoridades del CASMU accedan a este informe, sino que también accedan los usuarios del CASMU, los trabajadores médicos y no médicos del CASMU, porque creemos que también la eficacia y la eficiencia de una gestión se fortalece con la participación de los distintos actores sociales. Y por eso nos parece importante también eso. Y bueno, estamos muy preocupados por la situación y vamos a estar vigilantes de los pasos que se dan. Gracias, senador Núñez. No, gracias a ustedes. Bien, cerramos de acá, compañeros, sé que ahora está la conferencia de CASMU. Me agrego un dato más que también llamó la atención, que hay contratación de servicios del CASMU a empresas que son o de médicos capitalizadores o de funcionarios del CASMU o también de jerarcas de esta institución. Así que, bueno, un informe bastante, digamos, contundente por parte de los interventores. Presentó Antel. Renová tu plan de fibra con un 50% de descuento por 3 meses y muchos más beneficios. Es un día muy movido el de hoy. Más temprano, la Corte Electoral, pasando a la agenda política, proclamó oficialmente a Yamandu Orsi y a Carolina Cose como presidente y vicepresidenta electa. Orsi y Cose destacaron el respeto que genera el sistema electoral uruguayo dentro y fuera del país, así como las garantías que históricamente ha brindado la Corte Electoral. Un profundo agradecimiento porque esto nos lo están entregando acá, que es una manera, creo yo, de festejar la democracia, que es el objetivo primario y principal de la Corte Electoral. Con todo mi corazón sabremos cumplir y hacerle honor a la mejor democracia del Uruguay. Muchas gracias. Yo recién escuchaba las cifras y el otro día recibía saludos de mandatarios de otros países y uno de ellos me decía, es increíble cómo en Uruguay las cifras son tan cercanas siempre y en Uruguay no se presenta nunca un problema y jamás una sospecha. Por supuesto que uno hace referencia permanentemente a nuestro sistema de partidos, pero no podemos olvidarnos jamás que hay una estructura y hay gente trabajando para que todo transcurra
con la rigurosidad que todos nos merecemos y queremos. Y estas formalidades, repito, son el contenido y que le da fortaleza a la credibilidad de nuestro sistema. Jamás en este país, desde por lo menos de 40 años para acá, se pone en duda la rigurosidad, también la celeridad, los intentos de mejorar y de hacer más cómodo todo. Y el uruguayo común, no solo el actor político, el uruguayo común sabe que está en buenas manos. Y bueno, vamos a hablar del Partido Nacional porque la cúpula del sector nacionalista de centro se reunió por primera vez luego del balotaje en un encuentro del que participó la ex candidata a la vicepresidencia Valeria Ripoll. En las próximas horas habrá otra actividad de centro de la que participará el ex candidato presidencial Álvaro Delgado, que es senador electo formalmente por aire fresco, pero tiene una vinculación fuerte con esta otra agrupación que acabamos de mencionar, que tiene una banca, o la tendrá en el Senado en el próximo periodo, la del actual intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, que fue electo senador y quien declaró en las últimas horas que hay que empezar a evaluar a la interna del Partido Nacional la articulación con otros sectores para posicionarse como futura oposición. Claro, siempre hay lugar para autocrítica. Y de hecho todos hemos hecho una apuesta en común. Lo cierto es que hoy las velas están desplegadas para mayo y por supuesto para comenzar con lo que va a ser la actividad parlamentaria. Y hoy la gente nos puso un rol. Somos oposición. Hoy somos oposición. Entonces ahí lo vamos a hacer con responsabilidad, pero también con firmeza, por supuesto, para defender a casi la mitad del país que confió también en la coalición. A nivel parlamentario, ¿van a hacer alianza con el 404 y el realismo? No, eso no está en el bolillero todavía, o sea, son cosas que tenemos que ir definiendo. Nosotros tenemos una identidad propia. Pero están en juego las mayorías. Hoy el sector más importante es la 40. Sí, nosotros somos de centro. Creo que eso se va a ir dando en función también de las sensibilidades. Hay afinidades con otros grupos, con otros compañeros también, y con gente también de la 40. O sea, somos blancos, somos de un mismo partido. Hay algunos con más intensidad, otros con más volumen, otros con menos volumen, pero somos blancos y en definitiva vamos a hacer oposición con firmeza, pero con responsabilidad. Habrá otra interna de la futura oposición, la del Partido Colorado, porque el senador colorado electo Robert Silva insistió con su idea de que su par Pedro Bordaberry no estuvo bien al reunirse con el presidente electo Yamandu Orsi sin, digamos, incluir en esa reunión al resto del partido, no solo a su sector. Silva llamó a encarar estos asuntos más allá del interés de los sectores y aseguró que no hay una disputa entre Bordaberry y el senador electo y ex candidato Andrés Ojeda. Silva diferenció la acción parlamentaria donde Vamos Uruguay tiene 13 de 17 representantes con la interna partidaria donde Unir para Crecer tiene mayoría. Al partido no le ha ido bien cuando ha trabajado en clave de sector. Es decir, son los sectores los que dinamizan el partido y a través de las personas que conducen esos sectores el partido funciona. Porque ¿qué le pasa? Cuando esos sectores se diluyen o las personas se van o no están más, como nos pasó con Talvi, como nos pasó con el propio Bordaberry, el Partido Colorado siente la situación. El senador colorado mostró su discrepancia con que Bordaberry se reuniera con el presidente electo en vez de ir como partido o coalición. En esta circunstancia no estuvo bien, y lo dije, porque en el momento que eso pasó, que nos enteramos por la prensa, se estaba discutiendo si había elección o no del Comité Ejecutivo Nacional. Y Vamos Uruguay, el sector que se fue a reunir con el presidente electo, en la interna decía que no, que había que dejar para el año que viene. Silva habló de los desafíos de la coalición republicana desde la oposición. Nosotros tenemos un proyecto de país que tiene coincidencias en algunas cosas con el del Frente Amplio y tiene discrepancias con otras. Para que nuestras visiones tengan mayor posibilidad de concreción en los próximos 5 años, no tengo duda, la coalición tiene que actuar unida. ¿Qué es lo que le conviene al Frente Amplio? Esto que está pasando. Es decir, que vaya un sector a hablar. Bien, cambiamos de asunto. El Ministerio del Interior y la Fiscalía investigan un atentado a balazos ocurrido esta madrugada contra la sede del Instituto Nacional de Rehabilitación, del que serían responsables 2 personas que circulaban en moto. Sí, por el momento no se han pronunciado al respecto las autoridades.
La sede del Instituto Nacional de Rehabilitación, ubicada en Cerro Largo y Andes, recibió esta madrugada al menos 2 impactos de bala que atravesaron los vidrios de las puertas principales, pero que no dejaron personas heridas. En el lugar también fue hallada una nota amenazante escrita en una hoja A4 que fue dejada por los atacantes. Según las primeras versiones policiales, se trataría de 2 personas que circulaban en moto, una de las cuales bajó del rodado para dejar la advertencia luego del tiroteo. Mendoza, los presos se respetan, decía la nota en clara referencia al director del instituto, Luis Mendoza, pero sin precisar el fondo del mensaje. Además de estos elementos de prueba, los investigadores también cuentan con las cámaras de seguridad del lugar y revisan las colocadas en la vía pública para detectar el posible camino de fuga. En el edificio atacado funcionan las oficinas de la Unidad Penitenciaria número 25 de máxima seguridad y de la Subdirección Administrativa del Instituto Nacional de Rehabilitación. Complemento, fuentes policiales a propósito de este tema le dijeron a MBD Noticias que una serie de hechos recientes pueden tener vinculación con este ataque a balazos a la sede del INR. Se trata del traslado desde el Penal de Libertad a la Unidad 25 de Gustavo Albín, líder de una banda de narcotraficantes de Villa Española que fue imputado a mitad de año por el homicidio de un integrante de la banda rival, Los Suárez, en represalia por el asesinato a su hijo de 8 años ocurrido en 2023. Ahora dejamos este tema de lado y nos vamos hacia el departamento de La Valleja, porque la bancada frente amplista de la Junta Departamental de ese departamento justamente cuestionó la aprobación de una licitación por un monto cercano a los $700.000 para confeccionar y colocar letras para formar el nombre de la ciudad de Minas en un espacio abierto público. El edil frente amplista Mauro Álvarez anunció que se hará un pedido de informes y se llamará a sala al intendente Mario García. La licitación fue aprobada el 16 de septiembre y tiene por objeto el suministro e instalación de letras monumentales con la palabra Minas, servicio que realizará la empresa Publicartel por un monto de $27.887.345 pesos, unos $664.000. Esto no es una inversión, esto es un gasto. Entonces, nosotros en La Valleja, que venimos hace tiempo viendo las necesidades que hay en toda la población y la falta de obras en el departamento, en el cual tuvimos que hacer énfasis en votar un fideicomiso para que se pueda elaborar un puente tan necesario y obras en el interior como tapar pozos en la ciudad de José Pedro Varela. Ahora vemos, la verdad que con asombro, que se vaya a gastar casi $700.000 en las letras para Minas, que me parece que es un gasto que en este momento la Intendencia no está en condiciones de hacerlo. El intendente es quien toma la resolución de hacerlo y esto no tiene por qué pasar por la Junta Departamental. Son 5 letras que tienen un costo mayor o casi igual que lo que salió en Hollywood, poner el cartel de Hollywood, para que la gente sepa más o menos los costos que está teniendo esto. ¿Cuánto sale el cartel de Hollywood? Y anda cerca de $800.000 y acá estamos hablando casi 700. Pasado a precio de hoy, ¿no? Lo de Hollywood se hizo hace varias décadas. Del Fondo de Desarrollo del Interior, para ejecutar en el departamento de La Valleja para el 2024 hay 120 millones de pesos. Y solamente para el gasto en esta obra, ¿verdad? De poner estas letras, se estaría llevando un 25% de la plata que se ejecuta en todo el departamento. Bien, salimos del estudio, vamos al encuentro con Martín Duarte, que está allí en el Radisson, en la zona de la Plaza Independencia, tras este encuentro entre el presidente electo Yamandu Orsi y el mandatario colombiano Gustavo Petro. Adelante, Martín. Así es, Natalia, culminó hace algunos minutos esta reunión que después de las 17:30 mantuvieron los equipos, porque además de Petro y Orsi estuvieron presentes el vicecanciller Jorge Rojas, vicecanciller colombiano, y también el embajador de Colombia aquí en nuestro país, Luis Murillo, por parte del equipo de Orsi. El
futuro ministro de Economía, Gabriel Odone, y también el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez. Veíamos parte de la conferencia al comienzo de Media Noticias, donde Orsi valoró que el 80% de la charla tuvo que ver con temas ambientales y energéticos, hablando de la descarbonización de los países y en particular poniendo también el ejemplo y el modelo de Colombia para poder acordar en ese sentido. Y otra parte, o quizás parte de ese 20% en aspectos históricos de ambos países. Este encuentro que mantuvieron en la jornada de hoy dejó entre pie también algunos temas políticos de la región. Al propio Petro se le consultó también en torno al relacionamiento con Venezuela y la posibilidad de asistir en el año que viene, justamente cuando se nombre finalmente, hay que ver qué pasa en el país, el próximo presidente. ¿Cómo continúa la agenda de Petro aquí en nuestro país? Mañana sobre las 12:30 va a tener un encuentro en la chacra de José Mujica, porque viene justamente a entregar el premio Cruz de Boyacá. Es una de las principales distinciones colombianas para destacar su aporte a las democracias del continente, y fue uno de los temas que también se planteó en esta conferencia de prensa, donde pudieron preguntar 3 periodistas colombianos y 3 periodistas uruguayos. Por otra parte, mañana sobre las 16 horas está previsto un encuentro en la propia chacra de José Mujica, donde estarían participando, además de Petro, que va a tener esta reunión sobre las 12:30, el presidente brasileño que va a estar llegando para la cumbre del próximo jueves, Luis Ignacio Lula da Silva, y en la cual también podría participar el propio Orsi, con lo cual se estarían reuniendo los 4 dirigentes políticos. Un poco la agenda que también manejará mañana el presidente electo de la República, Yamandu Orsi. Si les parece, continuamos desarrollando este tema en otras próximas ediciones de Media Noticias. Bien, gracias Martín y equipo. Y ahora les contamos que el repositorio Luis Acuesta, que se encarga de garantizar el acceso ciudadano a los archivos del terrorismo de Estado que custodia la Institución Nacional de Derechos Humanos, está en proceso de incorporar 200.000 documentos de la Armada Nacional. Algunos datos interesantes. Este repositorio funciona en un edificio del campus Luis Ijaniqui de la Universidad de la República, que está situado en Montevideo, en el predio de la ex Facultad de Veterinaria, en el museo. Este trabajo ha estado centrado en agregar algunos criterios de seguridad a un protocolo que ya fue firmado en 2014, reafirmado en 2017 por parte de los mismos actores, donde estábamos antes solamente los trabajadores y las empresas, y ahora con la presencia de todos estos otros actores estamos llegando a una adenda a ese protocolo, que el tema que lo invoca, que lo provoca, es la seguridad de los equipos asistenciales cuando trabajan en la calle, cuando trabajan en los domicilios, cuando trabajan en la periferia, cuando trabajan en zonas que pueden ser seguras o no. Y bueno, se establece así un protocolo de acompañamiento por parte del Ministerio del Interior en algunas circunstancias que entendemos que va a mejorar la seguridad de los equipos asistenciales. La idea es lograr atender en oportunidad según el grado de urgencia o emergencia que implique cada situación. Eso es lo más importante, pero también sabemos que para que eso se pueda suceder de la mejor manera, el equipo tiene que llegar seguro, tiene que llegar a tiempo, y sus integrantes tienen que estar fuera de peligro, porque la seguridad del escenario, la seguridad del equipo, en todos los protocolos del mundo está definida como de suma importancia. Recién veíamos justamente al presidente del Sindicato Médico del Uruguay. Aclaramos, porque no fue lo que habíamos dicho inicialmente, estuvo hablando en el tape que recién se emitió de que la comisión multiinstitucional que aborda asuntos de seguridad de quienes trabajan en la salud, pero fuera de los centros hospitalarios, llegó, digamos, a un acuerdo para extender el protocolo de seguridad, lo que fue celebrado no solo por las y los médicos, sino también por, digamos, el sindicato del funcionariado no médico de salud pública. Bien, y ahora sí vamos a ver esta nota, lo que hablábamos, la incorporación de estos 200.000 documentos de la Armada Nacional al repositorio Luis Acuesta. Se han hecho algunos progresos para enriquecer el archivo con otros documentos. Cuando se abrió teníamos el llamado archivo Berruti. Ahora hemos recibido hace ya un tiempo desde la Institución de Derechos Humanos algunos 200.000 documentos provenientes de la Armada, donde están los archivos de FUSNA, de la Inteligencia Naval, de la Contrainteligencia Naval, de la Prefectura Nacional Naval,
el principal anuncio es que el repositorio ya no va a tener solamente el archivo de Berruti, va a tener ahora otros archivos y esperamos con el tiempo ir incorporando otros más, de modo que cuando la gente venga al repositorio a hacer búsqueda, pueda buscar en más de un archivo y cruzar información entre ellos. El repositorio Luis Acuesta se encarga de digitalizar y transcribir a formato PDF los documentos para facilitar el acceso a la información de las personas interesadas y se vale del trabajo de docentes, estudiantes y personas voluntarias. Y después hay otros trabajos en curso. Hoy vamos a presentar dos, por ejemplo, una maestría que terminó ya, que tiene que ver con la búsqueda en la ficha de la OCOA, la Organización Coordinadora de Operaciones Antisubversivas. Hay unas 30.000 fichas, ya esa herramienta está disponible en el repositorio, y también un proyecto de fin de carrera de estudiantes de Ingeniería Eléctrica que identifica sellos en los distintos documentos para saber por dónde pasaron cada uno de los documentos. Otro asunto, la inflación mensual en noviembre se ubicó en 0,36%, por lo que el acumulado de los últimos 12 meses tuvo una leve caída y se situó en 5,03%. Además, en los 11 meses ya cerrados de este año, el nivel acumulado del índice de precios al consumo es de 5,14%. Según el informe del Instituto Nacional de Estadística, en noviembre la división Alimentos y Bebidas No Alcohólicas incidió en la leve moderación del IPC interanual, ya que registró una caída de precios de 0,26% debido a la baja de las verduras. Entre las divisiones que tuvieron incrementos de precios se destacan transporte, además de recreación, deporte y cultura, y de restaurantes y servicios de alojamiento. Con la medición del IPC de noviembre se completan 18 meses consecutivos de inflación dentro del rango meta. Hablando del Instituto Nacional de Estadística, recién mencionado, porque justamente allí se produce el dato vinculado a la inflación. Desde el sindicato de ese organismo se expresó preocupación por la demora en la publicación de los datos del censo poblacional hecho en 2023 y no se descarta que eso se pueda haber debido a cálculos electorales. Además, el sindicato advirtió acerca de la población no cubierta, que ronda el 10%. Informaron El Observador y La Diaria, el censo de 2023 tuvo un 10% de falta de cobertura, un porcentaje considerablemente mayor al del censo del 2011, cuya población no cubierta representó poco más del 4%. La presentación de los resultados se realizará el próximo 10 de diciembre. Un censo que experimentó con una nueva metodología de relevamiento por web, que según el director cubrió un 60% de la población. No nos explicamos si eso fue así, como el censo se demora tanto, como demoraron tanto tiempo en publicar, que bueno, al día de hoy estamos esperando todavía. Un censo que se dio sin supervisión en campo, o sea, los censistas fueron librados a su suerte a realizar el relevamiento. Y bueno, todo esto y como corolario, lo que conocemos hoy, que el censo al parecer tiene un 10% de omisión, o sea, 10% de la población que no fue censada. Es un dato que a nosotros nos preocupa, porque el censo es el insumo principal de trabajo para realizar todas las encuestas y lograr todos los indicadores que vamos a hacer de aquí en más. En realidad no lo sabemos con certeza. Sospechamos que la campaña electoral tiene mucho que ver en esto. Esperar a que pase la instancia electoral nacional. Se llevó adelante con un hermetismo brutal, con personal en su mayoría ajeno al INE. Es extensa la transición en Uruguay. Cuando asuma Orsi habrán pasado 96 días de la segunda elección, segunda vuelta o balotaje. En el medio, internas partidarias en partidos hoy oficialistas, mañana opositores y también mucha incertidumbre o por lo menos muchas preguntas con respecto a la conformación del gabinete. Ya aborda todo eso Eduardo Botinelli en su columna de esta semana. ¿Cómo te va, Eduardo? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Enumeré una cantidad de cosas ahí. ¿Por dónde empezás? Bueno, vamos a empezar un poco por las designaciones ya realizadas por Orsi. Primero, la de Odone, que es una de las tres designaciones que hizo, tienen señales claras, ¿no? La de Odone, previo a la elección de octubre, donde ahí claramente había una señal, primero hacia el exterior, hacia los inversores extranjeros, porque estaba empezando a haber algunos ruidos, sobre todo con el tema del plebiscito, y se había generado cierto ruido, también hacia el empresariado nacional, pero sin duda también una señal interna hacia el Frente Amplio de cuál es la dirección de la política económica que piensa impulsar Orsi
y también en quién toma las decisiones, ¿no? Es decir, claramente tenía varios mensajes esa designación que ha seguido su carril. Las otras que ha realizado, la de Alejandro Pacha Sánchez como secretario de Presidencia y Jorge Díaz como prosecretario de Presidencia, van en alguna línea similar, digamos, en términos de quién toma las decisiones. Claramente esto es cargos de Presidencia de la República, pero claramente la designación de Pacha Sánchez es mano derecha de él en el gobierno, pero además sostiene el rol que ha tenido Delgado en este gobierno, que cambia la dinámica con respecto al rol que ocupó la Secretaría de Presidencia en forma tradicional. Esto es mucho más político. Es mucho más político. Si nosotros le preguntamos a cualquiera quién era secretario de Presidencia de Jorge Valle, de Sanguinetti o de Tabaré Vázquez, salvo, por ejemplo, en el periodo en donde estuvo, Gonzalo en el Fernández, primer periodo, claro. Gonzalo Fernández, ahí podemos recordarlo. Pero después hay otros que pasan desapercibidos porque el rol era mucho más técnico, más vinculado a el chequeo de información, la revisión legal de lo que firmaba el presidente. Bueno, ahora el rol aparece mucho más político y de articulación, ¿no? Y de articulación pensando, por un lado, la articulación en la transición, que es lo que está empezando, probablemente con un rol central en la articulación del gabinete y también en la articulación legislativa, ejecutivo-legislativo. Y lo de Jorge Díaz también aparece en un término intermedio entre lo técnico y lo político, ¿no? Más con su formación de abogado y también en lo personal. Porque, recordemos, Jorge Díaz fue el abogado de Orsi cuando apareció la denuncia en contra de Orsi por febrero de este año. Es decir, hay también un vínculo personal más allá de lo político. Entonces, los primeros nombramientos tienen una impronta personal de Orsi como presidente, con algunos mensajes claros, y se refuerza también la idea presidencialista en la toma de decisiones, ¿no? La idea del presidente soy yo tomo las decisiones, no por estas de presidencia, sino por lo que se viene también en la designación de los posibles gabinetes o los posibles integrantes del gabinete en el próximo gobierno. Bueno, justamente ahí das pie para pensar en lo que todavía no pasó, por más que circulan cada vez más nombres, algunos manejados en medios de comunicación que los dan como confirmados, por fuera de los tres que vos mencionaste, hasta ahora no hay ninguno otro confirmado oficialmente. ¿Qué tenés para decir de lo que se viene, de lo que falta, que es la mayoría de todo lo que es designación? Bueno, sí, sin dudas, los primeros que se nombraron son solamente 3. Hay que nombrar 26 más, por lo menos para secretarios para ministros y subsecretarios, más las direcciones generales, es decir, hay toda una serie, más todo lo... Cientos de personas. Sí, sin duda. Capaz que nos quedamos cortos. Sí. Esto es un proceso que claramente tiene mucha negociación interna. Primero hay un punto arriba de la mesa que es la equidad de género, que es una variable que está arriba de la mesa. Orsi primero habló de un gabinete paritario, después dijo tendiente a lo paritario. Hay que ver ahí, bueno, para empezar el número es impar, entonces hay que ver cómo se termina resolviendo. Pero hay otras lógicas que hay que atender. Una es cómo se conforman esos ministerios. Si se conforman en forma cruzada, es decir, un ministro, una ministra de un sector y subsecretario o subsecretaria de otro, o si es hacia un sector que se arma toda la escala jerárquica de ese ministerio. Ese es un modelo que hay que ver cuál elige Orsi. El segundo es el de los equilibrios político-partidarios, es decir, bueno, cuánto es el peso electoral que tuvieron los distintos sectores y cuánto se representa o no esa proporcionalidad en el gabinete. Lo que hay que considerar, por ejemplo, porque se ha hablado mucho de la mayoría del MPP. En realidad, el MPP, la lista encabezada por Pacha Sánchez, tuvo el 41% de los votos. Ajá. Lo que tiene es una distribución de las bancas mayor por la asignación que ha tenido, sobre todo en la Cámara de Diputados, que le favorece mucho el peso en la Cámara de Diputados. Lo que sí, el sublema que integraba el MPP con otros sectores alcanzó el 70%. Claro. Entonces, quizás ahí aparece alguna confusión. Pero lo cierto es qué peso le va a dar al resultado electoral es otra de las variables que están arriba de la mesa. Lo que parece es que va a buscar un criterio más bien armónico, es decir, que no haya ningún sector que se sienta agraviado por las decisiones, es decir, ser subrepresentado en forma notoria, y equilibrios también entre los sectores que estuvieron relativamente parejos entre sí en términos electorales. Y después las decisiones personales como las que ha ido tomando. Es decir, bueno, hay algunas que son personas que él confía para determinado lugar más allá del peso electoral. Y hay otro punto que tiene que ver con los equilibrios y es, una cosa es
el Ejecutivo, Sí. y otra cosa es cómo lo que se nombre en el gabinete puede afectar al Legislativo, la bancada de senadores, pero también la bancada de diputados, porque si bien, aunque salgan del Senado, las salidas del Senado en muchos casos produce cambios en diputados, es decir, las suplencias en el Senado dejan vacante lugar en diputados que ocupa una suplencia. Efecto dominó, podríamos decir. De alguna forma es eso. Y ahí hay que tenerlo muy en cuenta porque si bien el Frente Amplio tiene una mayoría en el Senado propia, tiene una articulación interna para hacer y además tiene una articulación externa en la Cámara de Diputados para conseguir los votos para leyes que quiera impulsar. Sobre el cierre, Eduardo, breve comentario acerca de la situación de la futura oposición, todavía oficialismo. La semana pasada fue la de los chisporroteos a nivel de la interna del Partido Nacional y esta semana lo mismo, pero en el Partido Colorado. ¿Qué pasa con eso? Bueno, por un lado, siempre después de una derrota empiezan a visualizarse los problemas, ¿no? Algunos que estaban ocultos dentro de una campaña electoral, porque claramente ha habido voces del Partido Nacional que han sido críticas con decisiones que se tomaron durante la campaña, que no se hablaron durante la campaña. Eso es bastante lógico que se dé, pero empiezan a surgir cuestiones internas del Partido Nacional, empiezan a surgir cuestiones internas entre los socios de la coalición, donde también aparecen algunos cuestionamientos. El Partido Nacional no parece ir por el camino de cuestionar el liderazgo de la calle Pou, pero sí empieza a haber algunas voces más críticas sobre el ejercicio del gobierno, de transformaciones que no se hicieron o algunas que se hicieron, si fueron en un timing apropiado o no. Bueno, todo eso es parte de los procesos después de una derrota y empieza esa lógica de autocrítica, ¿no? Y de empezar a generar esa autocrítica y señalar responsables en todo caso. El Partido Colorado parece con una situación un poco distinta, porque así como no se cuestiona el liderazgo de la calle Pou, Ojeda partía del 30 de junio como el líder emergente del Partido Colorado, pero surgió la posibilidad de Bordaberry. Si nosotros miramos, en términos electorales, el sublema de Ojeda tuvo casi el 60% de los votos, un poquito más del 60%, y el de Bordaberry cerca del 40%. Sin embargo, en el Senado están 3-2, 3 bancas del sublema de Ojeda, 2 de la lista de Ojeda, 1 de Robert Silva, 2 de la lista de Bordaberry, pero en diputados tiene 13 diputados Vamos Uruguay, y 4 el resto de los sectores. Entonces quedó desnivelado desde el punto de vista del peso parlamentario. El tema es que, claro, empiezan los cuestionamientos. Primero, un liderazgo en disputa, que ya se preveía cuando apenas Bordaberry salió a escena, y ese liderazgo en disputa se está trasladando ahora al postelectoral, pero además porque el Partido Colorado tiene que elegir su secretaría general. Y eso está dentro de las discusiones que están teniendo en estos momentos. En los próximos días habrá novedades al respecto. Gracias, Eduardo, y hasta la próxima. Nos vemos la semana que viene. Se conocieron datos preocupantes de la situación del CASMU tras la comparecencia de la ministra de Salud Pública al Parlamento. En este momento hay una conferencia de prensa de la directiva oficialista de la institución médica. Mariana Abreu está allí. Así es, Natalia, estamos con Pablo Schiavi, quien es el representante legal del CASMU, para que nos explique, bueno, cuál es la postura de la mutualista en relación a estos informes de los interventores que se van a trasladar a Fiscalía, que son bastante críticos, ¿no? Se habla de irregularidades, desvío de la norma, falta de control. Bueno, primero, buenas tardes para todos, muchísimas gracias por acompañarnos. Agradecer también que toda la prensa esté acá presente. En primer lugar, desde las autoridades del CASMU expresar nuestra profunda sorpresa en el sentido de que lamentablemente el Ministerio de Salud Pública no notificó todo esto que hoy presentó en el Parlamento, lo cual era lo que tenía que haber hecho. Claramente todo el proceso de la intervención que estaba viviendo el CASMU, como todo procedimiento administrativo, está sujeto a reglas, a normas, a leyes y a reglamentos, y es de carácter reservado entre las partes, o sea, entre el CASMU y, en este caso, el Ministerio de Salud Pública. Nosotros, desde el momento que me acuerdo de la última conferencia que tuvimos acá, el CASMU ha mantenido la más estricta reserva respecto de todo lo que le había hecho Salud Pública, que lo podíamos haber dicho acá, lo que estábamos de acuerdo, lo que no estábamos de acuerdo, y lo que contestó el CASMU con aquellos descargos, y nadie del CASMU habló públicamente de eso hasta esperar la devolución de Salud Pública que se reclamó la semana pasada y que aún no la hemos tenido. O sea, nosotros todo hoy lo que hablaron las autoridades del Ministerio de Salud Pública en el Parlamento Nacional, el CASMU no tiene conocimiento formal ni de lo que dijeron los interventores de nuestro descargo, ni de nada de lo que se dijo. O sea que eso en primer lugar es la sorpresa. Obviamente trascendió que el Ministerio de Salud Pública, que de hecho creo que sobre las 6 de la tarde mandó una resolución, que acá la puedo compartir con todos ustedes, me la mandaron hace un ratito,
que decía, bueno, conforme a lo resuelto por la Presidencia con fecha 29 de julio de 2024, la intervención se mantiene por un plazo de hasta un año, o sea, contando lo que ya había empezado el 29 de julio, sin desplazamiento de sus autoridades naturales de dicha institución en sus cargos, y luego dice, remítase copia de la totalidad de las actuaciones a la Fiscalía de Corte, notifíquese a CASMU. Esto nos llegó sobre las 18 horas, pero no hemos tenido acceso aún a todo lo que hoy presentó, que era de regla por las garantías de todo debido procedimiento hubiese correspondido. Pero más allá de la forma, ¿qué Sí. se dice acerca de este contenido que ya es público, fue compartido con legisladores y, bueno, hay parte que se conoce, ¿no? Porque ustedes, como decían, también hicieron sus descargos. Bueno, a ver, en cuanto a que el Ministerio de Salud Pública haya remitido a la Fiscalía General de la Nación las actuaciones, obviamente si el Ministerio en su intervención encontró presuntas irregularidades, obviamente tiene la obligación de poner en conocimiento de la justicia penal a través de la Fiscalía de Corte, y obviamente nosotros, el CASMU siempre ha estado a disposición, o sea que va a estar a disposición y de puertas abiertas a toda investigación si es que la Fiscalía entiende que amerita eso, y obviamente se comparecerá como corresponde ante la Fiscalía, y si hubiera responsabilidades individuales y personales de funcionarios que pueden estar involucrados en presuntas irregularidades, obviamente la responsabilidad es 100% personal, ¿no? Pablo Schiavi, representante legal del CASMU, y seguiremos ampliando sobre este tema, compañeros. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas noches. Abrimos el capítulo internacional, lo hacemos en Francia con una crisis política de proporciones, teniendo en cuenta que por primera vez en décadas un gobierno debe dimitir a raíz de una decisión que en este caso tomó la Asamblea Nacional Francesa. Michel Barnier llamará a nuevo gobierno, esto por una cuestión presupuestaria donde la izquierda y la derecha se aliaron justamente para terminar con el gobierno de Barnier. Voici le résultat du scrutin. Majorité requise pour l'adoption de la motion de censure 288. Pour l'adoption 331. La majorité requise étant atteinte, la première motion de censure est adoptée. Il n'y a pas lieu de mettre aux voix la seconde motion. Presentada por la izquierda, la moción fue respaldada por 331 votos, superando la mayoría necesaria de 289 para su aprobación, lo que obliga a Barnier a dimitir y a dejar al país en manos de un gobierno en funciones hasta el nombramiento de una nueva administración, dimisión que no ocurría desde la Quinta República en 1962. El ex negociador de la Unión Europea para el Brexit, que contaba solo con el apoyo de la derecha tradicional de macronistas y centristas, deberá ahora presentar la dimisión al presidente Emmanuel Macron y se convertirá en el más breve jefe del Ejecutivo desde la Segunda Guerra Mundial. El primer ministro describió la situación antes de la votación como el momento de la verdad y la responsabilidad, y en relación al grave déficit que afecta a Francia, subrayó que intentó afrontar esa realidad presentando textos financieros difíciles. Al recordar los enormes fondos que requiere el pago de intereses de la deuda récord de Francia, el primer ministro advirtió que esta situación no va a cambiar con la dimisión del gobierno y afirmó que la deuda siempre estará ahí. Durante su intervención en la discusión de la moción, la líder de la ultraderecha Marine Le Pen afirmó que el presupuesto de Barnier pretendía tomar como rehenes a los franceses, en particular a aquellos más vulnerables, pertenecientes a las clases bajas y medias. Y en estos momentos el presidente argentino Javier Milei está haciendo uso de la palabra en la Conferencia de Acción Política Conservadora. Aquí lo vemos, uno de los mayores eventos de la derecha global, que se esperaba tuviera la presencia de algunos de los líderes más importantes a nivel mundial. Algunos no han podido venir, han mandado sus saludos, Donald Trump, Elon Musk, Jair Bolsonaro, entre otros, pero sí está su hijo Eduardo, y una de las figuras estelares ha sido el líder de Vox, Santiago Abascal, quien dijo que el propósito es terminar con el globalismo y el socialismo, entre otros conceptos. Estamos viviendo unos tiempos de fortuna y de oportunidad para todo aquello que nosotros defendemos. Y creo que estamos quizá ante la mejor oportunidad que nos vamos a encontrar en una generación para detener el globalismo y el socialismo y todas sus agendas globales, bien sea la Agenda 2030 que nos quiere imponer cómo vivir, que nos quiere imponer cómo educar a nuestros hijos, nos quiere imponer cómo comer. Cuando digo que nos quiere imponer cómo educar a nuestros hijos,
Lo digo porque lo padezco, ¿no? Argentina recibe por primera vez una reunión de la Conferencia de Acción Política Conservadora, uno de los foros de movimientos de derecha más importantes a nivel global. Al que asisten varios referentes conservadores, como Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño, Lara Trump, nuera del presidente electo de Estados Unidos, y el titular del partido Vox de España, Santiago Abascal, entre otros. Precisamente el líder de Vox dijo este miércoles que vivimos tiempos de fortuna para detener el globalismo y el socialismo, tras las victorias electorales de Javier Milei en Argentina y Donald Trump en Estados Unidos en un solo año, y que se han alineado los astros de manera muy especial por la coincidencia en el tiempo de dos victorias importantísimas. Abascal aprovechó su intervención ante un auditorio repleto para arremeter contra lo que calificó de agenda de género, que a su juicio está corrompiendo hasta la biología, una frase que llevó al público a romper en aplausos y vítores. La ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, se jactó por su parte durante la conferencia de haber desarmado las organizaciones sociales en el país para obtener paz social, en paralelo con el ajuste económico impulsado por el gobierno. La reunión fue convocada bajo el lema Defendiendo la libertad, la soberanía nacional y los valores tradicionales en el futuro de América Latina, y se celebra en el Hotel Hilton de Buenos Aires. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Bueno, vamos a repasar los datos del tiempo, es lo que nos queda para este bloque cortito, pero importante, datos que son esperados y ya ven que hay una probabilidad de lluvia para el viernes. Mañana, jueves 5 de diciembre, va a estar soleado, algo nuboso en algún momento, altas las temperaturas, 14 grados la mínima y 30 la máxima. Y bueno, y el viernes lo que adelantaba recién Natalia, probables precipitaciones, también tormentas, tanto por la mañana como luego del mediodía y hacia la noche. La mínima prevista para ese día en términos de temperatura en Montevideo y el área metropolitana, 17 grados y la máxima 24. Bien, nos estamos yendo y ya viene el lado B, así que los invitamos a quedarse en la pantalla de TV Ciudad. Mañana 8 de la mañana, primera edición informativa de MBD Noticias, a las 13 la segunda, y estaremos con Natalia a las 18:55. Hasta entonces. Que pasen bien.